Ok. Buenas tardes, mi nombre es Javier Góngora. Me está conformado por Alejandro Romero y Juan Orozco. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la guerra de los 1010. Bueno, antes que nada, yo voy a empezar a hablar sobre las causas y las consecuencias de la guerra de los 1010. Bueno, la principal causa fue la rivalidad y los conflictos de los dos partidos políticos tradicionales de Colombia, que son el liberal y el conservador. Los conservadores disidentes se apartaron formalmente del Partido Nacional en enero de 1896 con la publicación de un manifiesto titulado Motivos de la disidencia, redactado por Carlos Martínez Silva del Departamento de Santander, documento firmado por 21 conservadores promitentes, todos antiguos colaboradores de la Regeneración, que fue un movimiento liderado inicialmente por Rafael Núñez, que está conformado por liberales moderados y conservadores. Este documento obtuvo el apoyo de Marcelino Vélez, que fue un líder de un importante bloque de disidentes conservadores del departamento de Antioquia. El documento era una acusación de prácticamente todos los aspectos de la regeneración y a la vez una declaración de los principios históricos del Partido Conservador. Los disidentes reconocían los grandes logros de la regeneración, como la consecución de la unidad nacional y la definición del asunto de la Iglesia, pero alegaban que la Constitución de 1896 y las fórmulas económicas y políticas de los gobiernos que la siguieron habían constituido una reacción exagerada en contra del extremo federalismo y la debilidad de los gobiernos nacionales bajo la Constitución del 63. La política y administración propuesta por la regeneración se había vuelto autoritaria y sus políticas fiscales habían resultado desastrosas. Y las consecuencias de este conflicto es que tuvo como resultado la devastación económica de la nación, ya que hubo más de 100.000 muertos, además de la desaparición del Partido Nacional, y el estado en que quedó el país tras el conflicto trajo consecuencias sociales que pronto dieron pie a la posterior separación de Panamá, que en ese entonces era un departamento de Colombia, en noviembre de 1903. Por el número de bajas y el tamaño de las fuerzas, puede ser considerada la mayor guerra civil de la historia de Colombia, sin incluir el periodo de violencia del siglo XX y el posterior conflicto interno, los cuales no son considerados guerras civiles propiamente dichas. Bueno, ahora le voy a pasar la palabra a mi compañero Juan Camilo Orozco para que les cuente sobre las regiones que participaron en este conflicto. Bueno, las regiones donde se desarrolló la Guerra de los Mil Días fueron la costa, Santander, Tolima y Panamá. Y hubieron unas batallas que fueron algunas principales, y fueron la batalla de Peralonso, que fue en el río Peralonso en el norte de Santander, Colombia. La batalla de Peralonso, también conocida como la Batalla Amarilla, fue un enfrentamiento militar ocurrido durante los días 15 y 16 de diciembre de 1899 en el marco de la Guerra de los Mil Días, entre los liberales comandados por Rafael Uribe y Benjamín Herrera contra las tropas del gobierno nacionalista comandadas por Vicente Villamizar y Jorge Holguín. Fue la más importante y una de las pocas batallas ganadas por los liberales. La batalla de Palo Negro. La batalla de Palo Negro fue un enfrentamiento bélico llevado a cabo entre el 11 y el 25 de mayo de 1900, durante la Guerra de los Mil Días en Colombia. Fue la batalla más importante de este conflicto, dando por finalizada la campaña de Santander a favor del gobierno conservador. Es considerada por cronistas como Enrique Arboleda como un hierro de la estrategia y pecado de la táctica y un monumento de pavor para ejemplo de la esterilidad de las guerras civiles. Es la batalla más grande de la historia del país, tanto por bajas como por número de tropas enfrentadas. Eh, y esta también se dio en Santander, Colombia. Los comandantes de esta batalla fueron Próspero Pinzón, Jorge Holguín, Ramón González Valencia y Enrique Arboleda. Y el resultado de esta fue la victoria gubernamental decisiva. La batalla del puente Caledonia. La batalla del puente Caledonia tuvo lugar del 21 al 26 de julio de 1900 en el departamento de Panamá, dentro del contexto de la Guerra de los Mil Días, y terminó con una sangrienta derrota de los liberales a manos del ejército conservador. Y el resultado fue la victoria del Partido Conservador, y el comandante fue el general Emiliano Herrera. Los personajes importantes fueron Rafael Uribe, líder supremo del ejército rebelde liberal y de la facción guerrerista, guerrerista de ese partido. Una de sus batallas más recordadas fue la de Peralonso,
Norte en Santander, diciembre de 1989. Gran derrota para el ejército del gobierno conservador, que el general no supo aprovechar, pues por su falta de preparación militar no avanzó hacia Bogotá en lo que podría haber sido el fin de la guerra a favor de los liberales cuando éstas apenas comenzaban. José Manuel Marroquín, presidente de Colombia durante poco más de dos de los 3 años que duró la guerra, por lo cual se le consideró figura líder del conservatismo en ese conflicto. Asumió el poder en medio del conflicto julio de 1900, luego de derrocar, siendo vicepresidente, al entonces jefe de Estado Manuel Antonio San Clemente. Bajo su mando presidencial, en representante del Partido Nacional, estalló la Guerra de los 1000 días. Su elección como jefe de Estado que asumió el 7 de agosto de 1898, estuvo llena de sospechas de fraude, uno de los principales detonantes de la guerra, que estalló cuando apenas llevaba 2 meses en el poder. Aquileo Parra, expresidente, el jefe del directorio liberal durante la guerra en que se desempeñó como cabeza visible de los llamados liberales pacifistas o radicales que apoyaron al gobierno conservador de Marroquín. Paulo Emilio Villar hizo parte del Estado Mayor del Ejército Rebelde Liberal y del partido Facción Guerrista. En Santander, epicentro de las primeras acciones armadas y de la batalla más dura de la Guerra de los 1000 días. Su ataque a Bucaramanga el 17 de octubre de 1899 es reconocido como el punto de partida de la guerra. Manuel Antonio Caro, conservador nacionalista que lideró la oposición contra el gobierno del conservador histórico José Manuel Marroquín. Ramón el Negro Marín comandó la guerrilla liberal de Tolima, una de las más sobresalientes dentro de la guerra. Su figura inspiró la creación de múltiples guerrillas liberales en varias zonas del país, como Boyacá, la costa Caribe, Cauca, Antioquia y la Guajira. Y le paso la palabra a mi compañero José Romero Cerro. Bueno, pues luego de que mi compañero Juan Camilo Orozco dejó claro quiénes eran los personajes importantes o los que influyeron de cierta manera en la Guerra de los 1000 días, ahora les voy a hablar sobre el papel que tuvieron las mujeres y los niños durante este conflicto. Ellos no quedaron fuera por las siguientes razones que les diré. Primero que todo, las mujeres combatían a la par de los hombres. También se encargaban de la preparación de los alimentos, cuidaban a los heridos y brindaban apoyo moral importante a los combatientes. Algunas mujeres burguesas ayudaron con dineros para apoyar los armamentos o todo lo que necesitaban los ejércitos para poder ir al combate. Estas mujeres fueron conocidas como las Juanas. Lamentablemente, la guerra también obligó a combatir a los niños, de los cuales la mayoría no superaba los 14 años, y era usual verlos marchar en las filas del ejército. Los niños cumplían las mismas funciones que un soldado común y corriente, servían de mensajeros, espías, etc. Bueno, ahora que ya les expliqué cuál era el papel que desempeñaron los niños y las mujeres, ahora les voy a hablar sobre la separación de Panamá y Colombia, que fue un hecho muy importante que ocurrió durante este conflicto. Entonces, Panamá se separó de Colombia el noviembre de 1903. Este intentó 4 veces separarse anteriormente. Las causas son que los Estados Unidos aprovecharon que el gobierno central de Colombia estaba concentrada en los conflictos que ocurrían en ese momento, que era la Guerra de los 1000 días. Entonces aprovecharon esto e implantaron la idea en Panamá de la independizarse de Colombia.
Otra causa importante también fue la necesidad de construir un canal interoceánico en el Istmo de Panamá. Una compañía francesa fue la que intentó construirlo, pero la empresa quebró y la obra se quedó sin terminar. Luego en 1903 se dio un intento fallido en la firma de un tratado entre Colombia y Estados Unidos para la construcción del canal, pero el Congreso colombiano no lo aprobó. La construcción de este canal era muy importante, ya que para el que construyera podría tener distintas ganancias por el control de, de este canal, ya que conectaba dos mares entre sí y podía recortar bastante los viajes de, por ejemplo, comercio o simplemente para viajar a otros lugares a trasladar cosas. Bueno, ahora que ya dejamos claro por qué Panamá se separó de Colombia, ahora les va a explicar mi compañero Abel Góngora sobre la masacre de la Bananera, que es posiblemente el hecho más lamentable que haya ocurrido en Colombia. Ok, bueno, ya que mi compañero Alejandro Romero explicó el desempeño de los niños y las mujeres y la separación de Panamá, yo voy a pasar a explicar lo que ocurrió en la masacre de la Bananera. Ya como su nombre lo indica, fue una masacre de los trabajadores de la empresa estadounidense de bananos United Fruit Company a manos del ejército colombiano, que se produjo entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928 en el municipio de Ciénaga, Magdalena. Un número definido de trabajadores, aunque se cree que fueron aproximadamente 3.800, murieron después de que el gobierno conservador de Miguel Abadía Méndez decidió poner fin a una huelga de un mes organizada por el Sindicato de los Trabajadores que buscaban garantizar mejores condiciones de trabajo. El 27 de noviembre de ese año había estallado la huelga más grande de la historia colombiana, ya que más de 25.000 trabajadores de las plantaciones se negaron a cortar los bananos producidos por la United Fruit Company y por productores nacionales bajo contrato con la compañía. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Este fue el resumen y la explicación de la Guerra de los 1000 días por Abel Góngora, Alejandro Romero y Juan Carlos Torres.